Eh, bueno, siguiente, por favor. Es que a mí todavía no me aparece. Espera. ¿Ya cambió? Ya. Ok, es que apenas me cambié esto. Perdón. Bueno, vamos a tener que el diagnóstico, vamos a tener que el definitivo lo vamos a poder hacer que si se presenta bocio difuso, hipotiroidismo clínico o subclínico y anticuerpos antiperoxidasas positivos. Vamos a tener que el diagnóstico puede ser probable si el hipotiroidismo es no congénito, los anticuerpos antiperoxidasas positivos, que bien pueden ser sin disfunción tiroidea o así. Y pues al ultrasonido, la imagen que nos van a entregar de la tiroides va a ser huecogénica y heterogénea. Y bueno, aquí vamos a tener que la determinación de anticuerpos antiperoxidasas y la antitiroglobulina va a ser una de las pruebas, van a ser una de las pruebas más útiles para poder diagnosticarlo. Y ahora hablando del tratamiento, vamos a tener que, depende de la etapa en la que se realice el diagnóstico. Bueno, en la etapa inicial vamos a tener que va a ser que en esta etapa inicial es cuando solamente se tiene como evidencia los anticuerpos positivos. Vamos a tener que lo más recomendable va a ser la observación, valorar la función tiroidea, que pues la frecuencia para valorar la función tiroidea va a depender de si existen o no factores de riesgo para desarrollar hipotiroidismo, como lo puede ser algún antecedente familiar, de alguna enfermedad tiroidea autoinmune, si es alguna mujer de 40 años, de diabetes mellitus tipo 1, entre otras. Y bueno, hay una controversia sobre el momento preciso para comenzar con el tratamiento sustitutivo al ocurrir la elevación de la TSH. Y bueno, el criterio más aceptado va a ser que se inicie cuando la TSH sea mayor a 10 miliunidades sobre litro con anticuerpos antiperoxidasas positivos y tratamiento, bueno, aquí vamos a aplicar el tratamiento sustitutivo que, como ayer lo habían mencionado, va a ser con levotiroxina. Bueno, también se debe tomar en cuenta que este tratamiento no va a modificar los síntomas en ese momento y que tampoco va a detener la evolución del proceso, porque esto va a ser, como ya les había mencionado, va a hacer evitar las manifestaciones propias del hipotiroidismo. Y pues bueno, vamos a tener que cuando el bocio es pequeño y asintomático, se recomienda la observación, y porque en la mayoría de los casos involucionan de manera espontánea. Y cuando el bocio es grave, vamos a tener que, vamos a aplicar levotiroxina como tratamiento supresivo por un tiempo no mayor de un año y vamos a valorar la respuesta. Y si hay disnea o disfagia, se puede utilizar yodo radiactivo. Siguiente, por favor. Ya. Muy bien. Ahora tenemos la tiroiditis silente, que como les había mencionado es otra variante de la tiroiditis autoinmune. Su principal característica va a ser un cuadro de disfunción tiroidea que va a ser similar al de la tiroiditis subaguda, pero no va a tener dolor y que inicia con síntomas de tirotoxicosis. En la epidemiología vamos a tener que su incidencia va a variar del 1 al 2, el 1 al 23% de los casos de hipertiroidismo, pero pues también se menciona que muchos de los pacientes realmente no son diagnosticados. Con un pico entre los 30 y los 40 años de edad. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a tener que la etiología
Ya. Y el por qué es transitoria se desconoce. Es posible que alguna lesión autoinmune sea desencadenada por algún factor ambiental y cuando este desaparece pues va a remitir el cuadro y alguno de estos factores ambientales puede ser alguna infección, algunos fármacos o incluso se mencionaba que algún trauma y pues bueno, vamos a tener que el cuadro clínico, inicialmente vamos a tener un cuadro de hipertiroidismo que va a ser de corta evolución y de leve intensidad y va a ser producido por la liberación de las hormonas tiroideas al torrente circulatorio. La tiroides se va a encontrar sin dolor y va a estar ligeramente crecida. El cuadro va a durar de 4 a 5 semanas. Siguiente, por favor. Muy bien, ahora hablando de la patología, vamos a tener que la imagen histológica va a ser muy similar a la tiroiditis de Hashimoto. De hecho, no encontré una imagen específica y les puse una de una tiroiditis de Hashimoto. Pero pues aquí la diferencia es que va a tener menos centros germinales y va a tener cambios oxifílicos. Los folículos tiroideos se van a observar colapsados con macrófagos y la fibrosis va a ser mínima. El tejido tiroideo va obtenido durante la fase de hipotiroidismo o también llamada fase de recuperación. Va a mostrar una discreta infiltración linfocitaria y algunos nuevos folículos con exceso coloide, que es lo que precisamente nos estaría mostrando el por qué se está, digamos, de alguna manera recuperando. Siguiente, por favor. Y pues bueno, los exámenes de laboratorio vamos a tener que en la fase de tirotoxicosis vamos a tener niveles circulantes de tiroglobulina de T4 y T3 totales y libres elevados. Vamos a tener a la T reprimida, vamos a tener un índice T4, T3 aumentado, lo que nos estaría indicando una secreción predominante de T4. Vamos a tener que la captación de yodo a las 24 horas va a estar disminuida debido a la ruptura de los folículos tiroideos y en el 60% de los casos vamos a presentar los anticuerpos antitiroideos. En la fase de hipotiroidismo y recuperación, el 40% de los casos va a desarrollar hipotiroidismo, la T3 y la T4 van a estar disminuidas, la TSH va a estar elevada y después la captación de yodo a las 24 horas y los niveles de TSH se van a ir normalizando y se menciona que los depósitos de yodo van a disminuir incluso hasta un 70% y esto va a requerir de varios meses para que se recupere totalmente. Siguiente. Muy bien. Debe sospecharse en los hipertiroidismos para el diagnóstico vamos a tener que sospechar de ello y en los hipertiroidismos de corta evolución, de intensidad leve, sin osteopatía, sin bocio y sin antecedente de ingestión de hormona tiroidea. Y vamos a tener también que, como ya lo había mencionado, la captación de yodo va a estar a las 24 horas, va a estar disminuida. Diferencial, vamos a tener que se va a hacer vamos a separarlo en dos grupos con respecto a los resultados de la prueba de captación de yodo a las 24 horas. Y pues vamos a tener que si tiene una captación aumentada, va a ser probable que sea por alguna enfermedad de Graves, que se menciona que son el 5% de las enfermedades de los pacientes con enfermedad de Graves. Y en la captación disminuida vamos a tener hipertiroidismo inducido por yodo, que se menciona que puede ser en las áreas geográficas que tienen la, suficiencia de este elemento y puede provenir de medicamentos, de medios de contraste o de los alimentos. Vamos a tener también hipertiroidismo secundario a la ingestión de hormona tiroidea y también podemos tener en estos resultados el hipertiroidismo ectópico, que puede ser por alguna metástasis de un carcinoma folicular.
Siguiente, por favor. Y pues bueno, vamos a tener ahora el tratamiento, que se menciona que cuando el cuadro es leve realmente no va a meritar algún tratamiento, y en los casos más serios va a estar indicados los beta bloqueadores, y en el hipotiroidismo severo se va a poder indicar levotiroxina, y van a estar contraindicados las tionamidas, la cirugía y el yodo radiactivo. Siguiente, por favor. Ya. Ok, ahora vamos a hablar de otra de las variantes, que va a ser la tiroiditis postparto, que va a ser, como ya les he dicho, otra variante de la tiroiditis de Hashimoto, y su característica más importante va a ser que va a ser un cuadro de disfunción tiroidea transitoria que se va a presentar dentro del primer año de la culminación de la gestación en mujeres que antes no tenían ninguna normalidad de la tiroides antes del embarazo. Y pues vamos a tener que en cuestión de epidemiología, la incidencia va a variar de 1.1 a 16.7%, y va a tener una media de 7.2%. En grupos de riesgo alto, la incidencia va a estar entre el 15 y el 25%, y este grupo va a ser por antecedentes familiares de enfermedad autoinmune, por bocio, por antecedente personal de alguna enfermedad autoinmune endocrina, de abortos, de partos prematuros, por ejemplo. Y pues vamos a tener que también va a ser, se menciona que en las mujeres con el antecedente de tiroiditis postparto, o sea que ya la hayan presentado antes, vamos a tener que puede llegar hasta un 69%. Siguiente, por favor. Pues bueno, ahora hablando de la etiología, no se tiene muy claro el mecanismo por el cual es transitoria y también el por qué se presenta después del parto, pero de lo que sí no se tiene duda es que se trata de un padecimiento autoinmune, y esto lo vamos a tener que pues es porque se asocia con antígenos de histocompatibilidad, porque la imagen histológica también es muy similar a las de las tiroiditis autoinmunes, y porque va a tener los anticuerpos antiperoxidasa positivos. Alguna de las hipótesis que se microquimerismo fetal, que pues en este vamos a tener que va a haber presencia de células del feto en algunos órganos de la madre, que pues se menciona que es una consecuencia natural del embarazo, y pues estas células, como son diferentes, van a iniciar esta reacción inmunológica con las células maternas, pero esto es una hipótesis porque realmente no se tiene claro. Hablando del cuadro clínico, es muy variable la forma en la que se manifiesta, y la más común va a ser el hipotiroidismo, y en frecuencia le va a seguir el hipertiroidismo, y bueno, va a ser, es posible que en todos los casos el cuadro sea similar, pero en algunas las manifestaciones son sutiles o incluso no se identifican. Vamos a tener dos fases también aquí. La fase de hipertiroidismo se va a presentar en promedio a los 3 meses, va a ser de resolución espontánea después de los 2 a 3 meses, y vamos a tener que los síntomas no van a ser intensos, y de hecho esto lo va a hacer que sea difícil de identificar. Luego vamos a tener la fase de hipotiroidismo, que se va a presentar a los 6 meses. Esta va a ser más fácil de reconocer, y por eso es cuando ocurre el diagnóstico. Por eso se supone que el hipotiroidismo es lo más común, porque es aquí cuando es más fácil de reconocer realmente. Y vamos a tener que va a durar de 4 a 6 meses, y no se requiere de la presencia del bocio para realizar el diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se va a basar en el índice de sospecha. Bueno, presentar sospechas, vaya. Cuando la presencia de manifestaciones, haya presencia de manifestaciones inesperadas,
investigar más la posibilidad, o sea, mediante la determinación de TSH, que cuando es normal se debe, pero persiste la duda, se deberá repetir el estudio a las 4 semanas. Y si los resultados son anormales, se van a cuantificar los niveles circulantes de T3 y de T4. Se menciona que pues los valores de TSH van a estar suprimidos y elevados más bien van a estar suprimidos los niveles de TSH y van a estar elevados los niveles de T3 y T4, y esto nos va a revelar tirotoxicosis. Y en la fase hipotiroidea se va a manifestar con TSH elevada y con T3 y T4 disminuidas. Para el tratamiento se va a recomendar el uso de beta-bloqueadores durante la fase de tirotoxicosis, y como ya les habían mencionado ayer, con el propanolol, o en la fase hipotiroidea se puede llegar a recurrir a la levotiroxina. En cuestión de la evolución, pues se tiene que la prevalencia de hipotiroidismo permanente va a ser muy variable y su causa se va a desconocer, pero se recomienda que se mantenga una vigilancia periódica, en especial cuando haya un nuevo embarazo. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya de la tiroiditis de Riel, es una enfermedad poco común de etiología desconocida. Su característica principal es la proliferación importante de tejido fibroso, que va a reemplazar a la glándula tiroides y va a infiltrar los tejidos adyacentes. Es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años y se va a manifestar clínicamente como una masa en el cuello que involucra la glándula tiroides y los tejidos circunvecinos. Esta va a ser indolora y de consistencia pétrea. Básicamente es que va a estar de una consistencia dura. A menudo se desarrolla disnea con estridor, disfagia y disfonía, y la mayor parte de la glándula funciona con normalidad. Sin embargo, puede haber casos con hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Los criterios diagnósticos de Wolbert modificados son que hay un proceso fibroinflamatorio que involucra toda o una parte de la tiroides, evidencia histológica de extensión a regiones circunvecinas, ausencia de reacción granulomatosa y ausencia de neoplasia maligna. El estudio histopatológico muestra infiltración extensa de linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y eosinófilos. Se van a mostrar gruesas bandas fibrosas que dividen la glándula en pequeños lóbulos, y la fibrosis se extiende a tejido adiposo, músculos y vasos, lo cual va a distorsionar los planos tisulares y puede dificultar la extirpación quirúrgica. Siguiente, por favor. Al afectar la paratiroides puede producir un hipoparatiroidismo y en ocasiones se asocia con procesos fibroescleróticos en otras áreas como glándulas lacrimales, parótida, mediastino, pulmón, miocardio, entre otros. Cuando hay un hipotiroidismo es necesario dar un tratamiento sustitutivo. No hay una terapia específica, pero los esteroides pueden ser efectivos con dosis iniciales de 100 miligramos de prednisona diarios. Cuando no hay una respuesta a este tratamiento, se utiliza el tamoxifeno, y la cirugía está indicada básicamente para la liberación de la vía aérea. Siguiente, por favor. En la tiroiditis de causas diversas puede ser por fármacos, ya que algunos pueden producir tiroiditis, ocasionando una disfunción tiroidea transitoria en algunos casos, como es el fármaco amiodarona, que es utilizado en el manejo de las arritmias ventriculares, taquicardia supraventricular paroxística y la insuficiencia cardíaca grave. Este tiene un contenido de 37% de su peso en yodo, y su efecto principal es inhibir a las desyodasas periféricas.
Casi nunca produce disfunción tiroidea, pero la concentración de yodo ambiental es un factor que puede influir en la prevalencia de hipotiroidismo, ya que se puede ser inducido por el exceso de yodo. Es recomendable iniciar levotiroxina y suspender la amiodarona en la medida que sea posible. La tirotoxicosis inducida por amiodarona ocurre más frecuente en áreas con deficiencia de yodo. Existen de dos tipos. El tipo 1, que es un hipertiroidismo inducido por el contenido de yodo, que ocurre en pacientes con enfermedad nodular tiroidea previa y su tratamiento es con dosis elevadas de tionamidas, y la de tipo 2, que es una tiroiditis destructiva con liberación de hormona hacia la circulación, que corresponde a dosis altas de esteroides o al ácido iopanoico. Siguiente, por favor. También puede ser por litio, que aquí básicamente va a ser en pacientes con enfermedad autoinmune previa, ya que incrementa los niveles de anticuerpos circulantes y produce un hipotiroidismo subclínico o clínico. También se ha reportado que con el uso de este fármaco puede haber tirotoxicosis, con el interferón alfa está indicado en el tratamiento de la hepatitis C y tiene efectos adversos sistémicos y órgano específicos por una disregulación inmunitaria, lo que va a favorecer el desarrollo de la enfermedad tiroidea, además de que se produce un efecto inhibitorio en síntesis, liberación y metabolismo de las hormonas tiroideas. En algunos casos puede provocar también una tirotoxicosis leve y transitoria. Siguiente, por favor. Bueno, nos comentaba nuestra compañera que tiene junta, entonces pues ya lo cortaríamos ahorita. ¿Te falta mucho del yodo? No, son 2 diapositivas más. Termina esas 2 diapositivas y cuando termines con esa, concluimos la sesión. El Ok. lunes estamos para el examen, ¿se acuerdan? Estudien, por favor. Y el examen viene diabetes, viene lípidos y obesidad y síndrome metabólico. Las 4 cosas. Recuerden que no voy a hacer preguntas tan excesivamente raras, pero sí tienen que estudiar, por favor, ¿sale? ¿Sí? Para que tengan listo también la conexión de internet y todo eso, que todo esté bien para el lunes, porfa, ¿sí? Termina y cuando termines que Sí, nos desconectamos, ¿sale? Okay. Sí. Bueno, en el caso de radiación, el 1% de los pacientes que reciben radiación como tratamiento del hipertiroidismo presenta tiroiditis, la cual se va a manifestar por dolor y exacerbación de los síntomas del hipertiroidismo. Este cuadro casi siempre se presenta cuando la dosis responde para el tamaño del bocio y el dolor se va a controlar usando AINES, pero de ser muy intenso se puede utilizar glucocorticoides. También la radiación externa puede producir una tiroiditis. Siguiente, por favor. Y en el caso de trauma, los mecanismos que pueden ocasionar tiroiditis son por palpación energética de la glándula, accidente automovilístico, cirugía de paratiroides y la aplicación percutánea de etanol. El uso de analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos los vamos a usar para controlar este dolor que padecería el paciente. Y con eso acabaríamos las tiroiditis. Y pues nos quedamos iniciando para la siguiente clase el tema de nódulo. Para que veamos todo lo de nódulo y cáncer de tiroides de una vez, ¿sale? Punto. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Bye. Gracias, doctora. Igualmente. Hasta luego, doctora. Hasta luego.